Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Ayer se iniciaba la primavera en República Dominicana y muchas fiestas están asociadas a este día. El Día Mundial del Árbol, el Día de la Poesía y de los Poetas, y mucha gente celebra la primavera nuestra como si viviera en otros climas. Y me explico. La primavera, para nosotros, en su fase inicial y en el final del invierno, es decir, febrero, marzo y abril, es nuestra época de sequía. Es la época en que ocurren de manera espontánea y provocados los incendios forestales. Es la época en la que llueve menos, el sol cae más impunemente directamente sobre la tierra, provocando un calentamiento de las superficies sólidas que provoca unas corrientes ascendentes de aire que hace que la gente pueda volar chichiguas y capuchinos. Es decir, nuestra primavera tiene una serie de características distintas a la primavera que recordamos, que conocemos por los libros, que recuperamos de las canciones, de los poemas y de los cuentos. Nuestra primavera no es la época más verde. Repito, es la época en que caen las hojas. Es al final de la primavera, cuando vienen las lluvias de mayo, cuando regresan las lluvias de mayo, que ya no vienen con tanta frecuencia ni con la misma intensidad, que nosotros empezamos a ver ese resurgir de la naturaleza de la que se habla en otros lugares. Pero ¿por qué es importante? Porque nuestro país tiene tantas vulnerabilidades que una de sus principales vulnerabilidades es la vulnerabilidad ante la primavera. 4 efectos perniciosos para nuestra sociedad, no de la primavera, sino de la forma en que hemos tratado nuestra naturaleza, convirtiendo la primavera en una amenaza. La primera, la incapacidad de nuestros ecosistemas de retener agua y la capacidad de recarga de los acuíferos. Cuando se da un proceso de sequía ligera, implica que muchos cuerpos de agua que antes eran permanentes se hacen intermitentes y muchos de los intermitentes simplemente desaparecen, no están. Consecuentemente, los campos de pozo que tienen que alimentar, se alimentan de estos acuíferos, no operan igual y tenemos una mayor escasez. Y en un país donde la inmensa mayoría de la población recibe agua de manera intermitente, con frecuencia que van desde 1 o 2 veces por semana a 1 vez al mes, y muchos lugares donde el agua nunca llega, esta situación se agrava. Entonces, la principal vulnerabilidad de esta época de sequía de nuestro país es la disponibilidad de agua potable para las familias más pobres, porque, como ocurre siempre con todo lo que es injusto, la mayoría de las injusticias van para la gran mayoría de la población, que es la población más necesitada. La segunda vulnerabilidad tiene que ver con una amenaza continua a la pérdida de biodiversidad, porque es la época en la que ocurren accidentes provocados intencionalmente para eliminar área boscosa que va a ser luego dedicada a el pastoreo de ganado de manera libre en un esquema bastante atrasado y profundamente perjudicial, para lograr el cambio de uso de terreno que tienen ciertas restricciones, o simplemente para abrir paso a poder aprovechar el bosque, porque aunque hay una resolución desde hace mucho tiempo y un decreto gubernamental que prohíbe el comercializar las maderas quemadas, aprovecharla ha sido una tradición, y esto siempre ha contado con el visto bueno o con la ceguera del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál es la otra gran fragilidad? La otra gran fragilidad, asociada tanto a los incendios como al problema del agua, es la pérdida de la biodiversidad. La época del año en la que perdemos mayor biodiversidad en República Dominicana es la primavera. Yo quiero que caigamos en cuenta
que el clima no es absolutamente culpable de nada. Las épocas de lluvia, de grandes aguaceros, de inundaciones, la época de ciclón y las épocas de sequía forman parte de un proceso normal que ocurre en nuestro territorio y que es parte de nuestra gran riqueza y nuestra gran diversidad. Pero las asimetrías en la apropiación del territorio y en el uso del territorio, en trasladar lo negativo que se genera del proceso de creación de riqueza a quienes producen la riqueza y concentrar los beneficios que generan esta riqueza en pocas manos, es la esencia de un proceso que hace que las bendiciones del clima, que las oscilaciones que tienen que ver con las estaciones del año se conviertan no en la magia que genere la alegría y el sostén del pueblo dominicano y en nuestra isla y del pueblo haitiano, sino en una fuente más de angustia y en un factor que obliga necesariamente a entender el clima. Así es que, para Tiro al Blanco, el entendimiento del clima y el entendimiento de las fragilidades sociales, de la fragilidad y de las debilidades que tiene nuestra población ante las inundaciones que traen las épocas de lluvia y la carencia de agua y el riesgo climático que implican los periodos de sequía, la pérdida de biodiversidad causada por los incendios, por la forma de aproximarse al bosque, significan la necesidad de cambiar, no el clima, que incluso está cambiando de una manera que estaremos obligados a manejar en otras sesiones de este Tiro al Blanco, sino de cómo tenemos que cambiar obligatoriamente la sociedad. Porque la primavera, la sequía, seguirá siendo siempre para nosotros una bendición, aunque no sea la época del gran florecimiento, porque nuestra floración ocurre en otras épocas del año. Así es que, para poder saludar a la primavera desde Tiro al Blanco, entendamos que tenemos que cambiar la sociedad en la que esta primavera ocurre. Seguiremos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.